Y si la Biblia no solo habla del futuro, sino que lo describe con nombre, fecha y detalle exacto, no en frases vagas, no en simbolismos confusos, ciudades reales, precios exactos, historia verificable. Hoy vas a ver 8 profecías que ya se cumplieron, y al final vas a entender por qué esto cambia todo. Profecía 1. La caída de Tiro. Ezequiel señaló una de las ciudades más poderosas de su tiempo y dijo: va a quedar como roca pelada, sus piedras terminarán en el mar. Tiro era impenetrable. Primero llegó Nabucodonosor. 13 años de asedio. Entró, pero el pueblo ya había escapado a una isla. Parecía que la profecía había fallado. Hasta que llegó Alejandro Magno. Tomó los escombros de la ciudad destruida y construyó un camino sobre el mar hasta la isla. Piedras, madera, tierra, al agua. Exactamente lo que Ezequiel había dicho siglos antes. Profecía 2. El Templo de Jerusalén. Jesús miró el templo más impresionante de su época y dijo: no quedará piedra sobre piedra. Parecía imposible. En el año 70 después de Cristo, Roma sitió Jerusalén. El templo ardió. El oro se derritió entre las piedras, y los soldados las desmontaron una por una para recuperarlo. Ni una piedra quedó sobre otra. No solo está en la Biblia. Josefo, historiador judío que lo vivió, lo documentó. Profecía 3. Isaías 53. Escrito 700 años antes de Jesús, y describe su muerte con detalle quirúrgico. Rechazado, herido por nuestros pecados, silencioso ante el juicio, sepultado con los ricos. Cuando Isaías escribió esto, la crucifixión ni siquiera existía. Los rollos del Mar Muerto confirman que este texto es anterior a Cristo. Nadie lo modificó después. Profecía 4. El nacimiento en Belén. Miqueas señaló una aldea insignificante. Belén. No Jerusalén. No Roma. Belén. Siglos después, un decreto romano obligó a José a volver a su ciudad de origen. Y María dio a luz exactamente ahí. Una decisión política cumplió una profecía de 700 años. Profecía 5. La caída de Babilonia. El imperio más poderoso de su tiempo. Isaías y Jeremías dijeron que caería y que nunca más sería habitada. En el 539 a.C., los persas la tomaron en una sola noche. Nunca se recuperó. Hoy es un sitio arqueológico en Irak. Nadie vive ahí. Saddam Hussein intentó reconstruirla. Falló, porque Dios dijo que nunca más, y eso no cambió. Profecía 6. La restauración de Israel. Ezequiel vio un valle de huesos secos, y Dios le dijo: estos huesos son Israel, y van a vivir de nuevo. Durante casi 2000 años no hubo nación de Israel. El pueblo estaba disperso por todo el mundo. En 1948, Israel fue reconocida como nación. Judíos de todo el mundo regresaron. El hebreo fue revivido. El desierto floreció. Los huesos secos volvieron a vivir. Profecía 7. Los 4 imperios de Daniel. Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor. 4 metales, 4 imperios. Babilonia, Persia, Grecia, Roma. En ese orden exacto. Daniel lo escribió en el siglo VI a.C., y la historia lo confirmó uno por uno. Profecía 8. Las 30 monedas de plata. Zacarías describió un pago exacto. 30 monedas de plata, arrojadas en el templo, usadas para comprar un campo de alfarero. 500 años después, Judas traicionó a Jesús por 30 monedas. Las arrojó en el templo, sintiéndose culpable. Los sacerdotes las usaron para comprar el campo de un alfarero. El precio, el lugar, el destino, todo exacto. Ningún discípulo controló eso. Fue profecía cumplida al detalle. 8 profecías. 8 cumplimientos verificados por la historia. Esto no es coincidencia. No es simbolismo vago. Es el registro de un Dios que habla antes de que ocurra.
y cumple cada palabra que dice. ¿Y si todo esto ya se cumplió? ¿Qué pasa con las profecías que aún no han ocurrido? Esa pregunta queda abierta. Si este video te fortaleció la fe, escribe en los comentarios, «La Biblia es verdad». Guarda este video y compártelo con alguien que tenga dudas. Porque la evidencia no necesita defensa, solo necesita ser conocida.